Hola a todos y todas, otra vez con ustedes, soy Ivana Méndez Villamor y en esta ocasión vamos a ver lo que es la unidad de aprendizaje 2, identificación y desagregación de la unidad de competencia, que está inserto en el módulo 2, que es el diseño microcurricular basado en competencias. Antes de iniciar con el tema en sí, indicarles que todo lo que veamos en esta presentación se encuentra en el contenido mínimo de la plataforma. Así también recomendarles que en primera instancia deben ustedes revisar la guía de aprendizaje de esta mencionada unidad. Bueno, entonces ahora sí, en esta unidad lo que vamos a realizar es esta vez identificar cuál va a ser la unidad de competencia que vamos a trabajar en nuestra asignatura, y la misma la vamos a desagregar en distintos componentes que nos van a facilitar más adelante el tema de la planificación tanto de la formación como de la evaluación. Seguimos. Vamos a recordar así de pasada cuál es el proceso metodológico del diseño macrocurricular. Ya lo hemos visto en todo lo que ha sido el módulo 1 y en la unidad 1 de este módulo 2. Ustedes ya saben en qué consiste el diseño macrocurricular. Entonces, lo que tenemos que tener presente que el diseño microcurricular inicia o abarca lo que es el diseño y la planificación de una unidad de competencia, la cual se va a trabajar al interior de una asignatura o materia o módulo. ¿Sí? Pero entonces, ahora sí recordamos y además precisamos qué es una unidad de competencia. Como habíamos dicho antes, una unidad de competencia sigue siendo una competencia en sí. Lo que ustedes no tienen que hacer es confundir los distintos niveles de competencias sobre los cuales estamos trabajando. Entonces, nuestra unidad de competencia sigue siendo una competencia, pero esta vez un poco más concreta. Y la definición que tenemos de la misma es la siguiente. Es un desempeño en términos de un proceso complejo que integra, moviliza de manera dinámica las tres dimensiones del saber: el conocer, el hacer y ser, aplicados a actividades y a la resolución de problemas del mundo del trabajo de una manera idónea en relación a las características del contexto con el cual se está interactuando. ¿Sí? Como ustedes verán, la definición de una unidad de competencia sigue siendo muy similar a la que seguro la han visto en el módulo 1 con la competencia global. ¿Ya? Entonces, la característica de nuestra unidad de competencia es que refleja un desempeño concreto. ¿Sí? Entonces, se refiere a los resultados expresados claramente con una acción, un resultado que esperamos podamos desarrollar a lo largo de una asignatura. Es la competencia sobre cuál se operacionalizará a lo largo de un módulo o una asignatura y se refiere a lo que corresponde hacer a una persona con responsabilidad e idoneidad en una determinada área. En este caso, nos vamos a centrar en definir cuál va a ser la competencia, el desempeño que van a desarrollar nuestros estudiantes mientras dure nuestra asignatura, materia o módulo. ¿Sí?
No se olviden, como habíamos dicho y recalcado en la unidad anterior, en nuestro contexto boliviano trabajamos un tanto el enfoque basado en competencias de una manera híbrida, ya que la estructura de las diferentes carreras en las diferentes universidades tienen pues una estructura basada en asignaturas. Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar, bueno, primero identificar la competencia y trabajar sobre ella al interior de una asignatura. Entonces vamos a identificar una sola unidad de competencia, la cual la vamos a trabajar en una asignatura. Tenemos que tener en cuenta que cuando vayamos a plantear, a redactar la unidad de competencia, pensemos que la unidad de competencia no es una posibilidad de logro, es un logro probado que debe ser demostrado y evidenciado durante el proceso de formación. ¿Sí? Entonces, fíjense que todo lo que ustedes vayan a proponer desde la definición de la unidad de competencia, ustedes deben brindarlo y ayudar al estudiante a que desarrolle, dando todas las herramientas y todas las estrategias necesarias para que el estudiante pueda desarrollar lo que estamos proponiendo. Entonces, para recordar también, habíamos dicho que en todas nuestras carreras podemos ver en el plan de estudios o en el mapa de competencias que toda carrera va a tener los 3 tipos de competencias que ya hemos visto que se maneja en el ámbito de la educación superior, que son las competencias específicas, genéricas y básicas. Ustedes ya conocen, ya hemos hecho ejercicios sobre la diferenciación de lo que son los 3 tipos de competencias. ¿Sí? Pero entonces, en la unidad 1, lo que hemos hecho es definir sobre qué asignatura vamos a trabajar. Una vez que hemos definido esa asignatura, hemos identificado qué tipo de competencia se podría desarrollar en ella, si es una genérica, una específica o una básica. Y en relación a eso, ustedes han contextualizado esa asignatura. Esto con la premisa de que la mayoría de ustedes que están cursando el diplomado no están en una carrera que está en proceso de rediseño. Por tanto, hemos dicho que si no estamos en rediseño, nuestra tarea es contextualizar la asignatura para poder identificar las necesidades y demandas que se tienen en relación a eso, a ella, ¿no? Dado que una de las características principales del enfoque de formación basada en competencias es la pertinencia y la respuesta que podemos dar a las demandas del contexto, en este caso desde nuestra asignatura. Entonces, ustedes al momento ya tendrían que tener este trabajo, tendrían que haber identificado en el contexto cuáles son esas demandas, esos requerimientos que se tienen de la asignatura sobre la cual van a trabajar. ¿Sí? Tuvieron que haber sistematizado la información dando respuesta a estos 3 puntos que les hemos puesto, ¿no? La necesidad de la existencia de la asignatura en relación al perfil profesional, las características que debe tener la asignatura y los problemas profesionales que debe contribuir a resolver. ¿Sí? Hasta aquí lo tenemos. Con esta información que es clave para esta segunda unidad, lo que nosotros vamos a hacer es retomar esta información
y en base a esa iniciamos la definición de nuestra unidad de competencia y su desagregación. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a trabajar sobre algunos ejemplos. Aquí voy a recalcar lo que también les había dicho en la pasada unidad. No sería muy difícil el poder abarcar todas las carreras y todas las asignaturas sobre las cuales están trabajando, dado que nosotros no somos todólogos y todólogas, no podemos hacer o abarcar todas las áreas. Lo que sí podemos hacer es darles las herramientas metodológicas para que ustedes, que tienen la expertise, son los expertos en esas áreas, en esas asignaturas, puedan desarrollar, en este caso, su unidad de competencia de la mejor manera. ¿Sí? Entonces, por favor, no se molesten si no ven ejemplos que hacen referencia a la carrera en la cual ustedes o sobre la cual ustedes están trabajando. Aquí también quiero recalcar que si bien aquí vamos a trabajar sobre algunos ejemplos, en la plataforma se está subiendo una carpeta con otros 3 ejemplos de cómo tendría que ser el trabajo que van a presentar. Revisen para que ustedes puedan tener una guía, pero como les digo, el trabajo y un trabajo bueno lo van a realizar ustedes, porque ustedes deciden sobre qué asignatura trabajar. Por tanto, ustedes tienen la suficiente experiencia para poder armar su unidad de competencia. ¿Ya? Entonces, ahora sí, vamos a ver, fíjense, estamos trabajando sobre lo que es la asignatura de monitoreo y prevención de la contaminación ambiental. Esta es de la carrera de Ingeniería Ambiental. En este caso, en el marco de esta carrera, esta es una asignatura que va a desarrollar una competencia específica. ¿Sí? Bueno, el docente de esta asignatura ha realizado el trabajo de contextualización, así como ustedes lo están realizando con la suya. Aquí tengo un pequeño esbozo, si se quiere, una pequeña síntesis de la síntesis del trabajo presentado por el docente, en el cual podemos ver un poco de la información que ha sacado haciendo la contextualización de su asignatura. Y nuestra tarea es definir una unidad de competencia que responda a los requerimientos, que dé respuesta a esas demandas que tenemos de nuestra contextualización. ¿Sí? Dado que la unidad de competencia representa el compromiso que cada uno de ustedes como docentes asume con sus estudiantes. Al presentar la unidad de competencia, ustedes le dicen: esto es lo que ustedes van a desarrollar mientras pasen mi materia. El compromiso es que cuando ustedes terminen mi asignatura, van a poder decir que han desarrollado la siguiente competencia. Entonces son ustedes, los expertos en esa asignatura, los que pueden identificar y definir qué unidad de competencia se va a desarrollar, teniendo en cuenta toda la información que han sacado y que es la información que les dice cuáles son los requerimientos y las demandas que se tienen de esa asignatura. ¿Sí? En este caso no lo voy a leer, ustedes tienen mayor tiempo para poder leer todo el ejemplo, pero la lógica es esta: tengo mi asignatura, tengo mi información y defino mi unidad de competencia que dé respuesta a estos requerimientos
y que se va a trabajar al interior de una asignatura. ¿Sí? En este caso, la unidad de competencia propuesta por el docente es esta, y que dice que es evaluar el impacto de los contaminantes sobre la estructura de los sistemas ecológicos para proteger la salud de la población y prevenir el deterioro del medio, con responsabilidad y ética profesional, tomando en cuenta la normativa ambiental vigente. ¿Sí? Yo poco o nada podría decir del tema en cuestión, porque no tengo esa experiencia en el ámbito ambiental. Lo que yo sí puedo darle una leída transversal de la información que ha identificado, de la demanda que ha identificado, y ver si en la unidad de competencia que está proponiendo está dando respuesta a estos requerimientos. ¿Sí? Yo lo podré ver de una manera muy metodológica, ¿sí? De una manera más de ver si cumple o no cumple con lo requerido a nivel metodológico. ¿Sí? Por eso es importante, fíjense, que cuando nos hacemos cargo de una asignatura, seamos nosotros los que podamos definir qué es lo que vamos a desarrollar al interior de esa asignatura. Nosotros somos los expertos, ¿sí? Por eso nos dan esa asignatura a nuestro cargo. ¿Bueno? No es bueno que cuando ingresen a una carrera les den anillado todos sus contenidos y todo el material que ustedes van a definir. No, ustedes son los expertos y ustedes, con la identificación de la demanda, saben qué es lo necesario que deben desarrollar al interior de esa asignatura. ¿Sí? Pero también tienen que tomar en cuenta el tiempo que tienen para desarrollar la asignatura. El momento que nosotros estamos definiendo esta unidad de competencia, que como les dije es el compromiso que asumimos con nuestros estudiantes y que les decimos que eso es lo que va a desarrollar mientras dure mi asignatura, tenemos que prever cuánto tiempo tenemos. ¿Es una asignatura semestral? ¿Es una asignatura anual? ¿Sí? Cuidado, propongamos algo muy grande que no lo podamos cumplir. Cuidado el nivel de complejidad sea muy alto y que no vaya en relación al perfil de la carrera. ¿Sí? Cuidado, estemos proponiendo una unidad de competencia que tenga que ver más con una especialidad de posgrado. ¿Sí? El momento que estamos diseñando nuestra asignatura basada en competencias es un momento de toma de decisiones. De toma de decisiones, es decir, hasta cierto lugar yo voy a desarrollar esta competencia, o hasta este cierto lugar corresponde que desarrollemos esta competencia. ¿Sí? Ustedes definen de acuerdo al requerimiento. A veces el requerimiento puede ser muy grande, pero también sabemos qué es lo que tiene que aportar mi asignatura a la carrera. ¿Sí? Por eso es importante tener la información de la contextualización para poder definir mi unidad de competencia y no simplemente hacer una definición con temas sacados bajo la manga. ¿Sí? Porque de seguro ustedes son los expertos y ya saben cómo es el desempeño. ¿Sí? Pero una vez más les digo, dense la oportunidad de hacer el trabajo de contextualización y ver realmente qué es lo que se está requiriendo. ¿Sí? Para que así puedan tener algo pertinente, para que no demos cosas que están de más.
en nuestra asignatura. ¿Sí? Entonces, la idea es identificar cuál es la competencia, el desempeño que van a desarrollar mis estudiantes mientras dure mi asignatura, tomando en cuenta la información de la contextualización. ¿Sí? Este es otro ejemplo de la misma carrera. En la asignatura de Ecología General tenemos la información y plantea la unidad de competencia. ¿Sí? No se olviden la relación y la coherencia que debe tener cuál es la asignatura que tomo, qué tipo de competencia desarrollaría, cuál es la información que he identificado de mi contextualización y cómo defino mi unidad de competencia dando respuesta a esta demanda. ¿Sí? Ese es el trabajo que debemos realizar. ¿Sí? La idea, como les digo, es que en lo que dura nuestra asignatura, esta vez desarrollemos competencias. ¿Sí? Desarrollemos desempeños. No solamente demos contenidos. ¿Sí? El momento que vayamos a definir mi unidad de competencia, pensemos en el desempeño que van a desarrollar mis estudiantes, y es un desempeño profesional que cuando salgan al ámbito laboral les sirva para desarrollarse en ese ámbito. ¿Sí? No es solamente un contenido. Ojo. ¿Sí? Entonces, para describir una unidad de competencia, vamos a tomar en cuenta los componentes que hemos visto ya en el módulo 1. ¿Sí? Componentes a nivel metodológico. Aquí tengo una unidad de competencia planteada por el docente de la asignatura, pero lo que aquí me interesa ver es si esta unidad de competencia cumple con los componentes metodológicos que ya los conocemos. ¿Sí? ¿Cuáles son? El verbo o una acción. ¿Sí? Debe tener el objeto, la finalidad y la condición de calidad. ¿Sí? Entonces, no se olviden que cuando estamos pidiendo describir la unidad de competencia, tenemos que pensar en estos 4 componentes. Debe haber una acción, un objeto, una finalidad y una condición de calidad. Esto independientemente del orden en el que estén. ¿Sí? Pero tenemos que ver estos 4 componentes. ¿Sí? Cuando hablamos del verbo de desempeño, entonces indicamos que nuestra unidad de competencia debemos elaborarla con un verbo que refleje una acción observable. ¿Sí? No se olviden que cuando hablamos de competencia, hablamos de una acción, hablamos de un desempeño que integra las 3 dimensiones del saber. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo yo planteo una unidad de competencia que empiece con el verbo de analizar o conocer o pensar, ¿esos serán unos verbos que reflejen acciones observables? No. Esos verbos me demuestran solo una parte de las dimensiones. Me demuestran o hacen referencia sobre todo a la parte cognitiva. ¿Sí? Son acciones que no son observables. ¿Sí? Entonces,
lo que recomendamos es que para nuestra unidad de competencia planteemos verbos que reflejen acciones observables. ¿Sí? Obviamente tiene que ser una acción de acuerdo a lo que se va a desarrollar en la asignatura o módulo. ¿Sí? Se sugiere que en lo posible utilicemos un solo verbo, que sea si se quiere, el verbo mayor que hace a ese compromiso, el verbo mayor de ese desempeño, porque ustedes van a ver que más adelante vamos a seguir desagregando la unidad de competencia y vamos a ir especificando cada vez más. ¿Sí? Entonces sugerimos que sea en lo posible un solo verbo y puede estar en infinitivo o presente. Esto ya lo hemos visto en el módulo 1 también, ¿verdad? El siguiente componente es el objeto de conocimiento, que hablamos que son el objeto o ámbito sobre el cual recae esta acción, el cual debe estar claramente identificable y se debe comprender. ¿Sí? El siguiente componente es la condición de calidad. ¿Qué es la condición de calidad? Es el conjunto de parámetros que buscan asegurar la calidad de la acción o la actuación. ¿Sí? Todo en relación a este objeto y a esta acción, a este verbo. Y por último, la finalidad. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de esta acción? Siempre pensando en el marco de la asignatura en la cual vamos a trabajar y pensando en el marco de la carrera en la que estamos. ¿Sí? Como aquí indicamos, puede haber una o varias finalidades. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de unidad de competencia, es un desempeño que integra las 3 dimensiones del saber y que debe tener un verbo, un objeto, una condición de calidad y una finalidad. La unidad de competencia es lo que vamos a desarrollar en toda mi asignatura. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos identificada y definida mi unidad de competencia, la vamos a ir desagregando en los distintos componentes. ¿Sí? Entonces, no se olviden que la unidad de competencia es el logro o resultado que lo vamos a trabajar al interior de mi asignatura. O sea, aquí la idea es cambiarnos un poquito, ahora sí, el chip y ver que esta es mi asignatura, en la cual yo habitualmente ya tengo una planificación, tengo los contenidos en los cuales voy a trabajar. Ahora eso yo lo tengo que rediseñar y trabajar en función a competencias. ¿Sí? No se olviden que estamos viendo el enfoque basado en competencias. Entonces tenemos que tener definida cuál es esa competencia que vamos a desarrollar en mi estudiante. En este caso, mientras dure mi asignatura. ¿Sí? No se confundan que puedo tener, que cuidado estemos pensando que mi unidad de competencia va a ser una parte más en mi asignatura y aparte de mi unidad de competencia voy a tener los otros elementos que tengo habitualmente. No. En este caso, identifico cuál es la unidad de competencia que voy a trabajar en mi asignatura y voy a trabajar sobre ella todos los elementos que requiero en mi planificación. ¿Sí? Es cambiarse el chip. Ahora desarrollo competencias. ¿Sí? Propongo la competencia que la tiene que desarrollar mi estudiante, pero yo tengo que dar todos los elementos para que ese estudiante pueda desarrollar lo que estoy proponiendo. ¿Sí? Entonces, voy a
desarrollar mi unidad de competencia, que como les digo es el compromiso que asumimos con mis estudiantes, indicándoles qué es lo que van a trabajar al interior de la asignatura. Cuando tengo mi unidad de competencia, la vamos a desagregar en elementos de competencia, ¿sí? Competencias mucho más concretas. ¿Se acuerdan que hace un momento les dije? Para la unidad de competencia piensen en un verbo más general, si se quiere, ¿no? El verbo mayor, porque vamos a ir desagregando mi unidad de competencia en desempeños más concretos, ¿sí? Los elementos de competencia van a ser actividades concretas que integradas me van a desarrollar la unidad de competencia. Lo vamos a ver a detalle, ¿sí? De cada elemento de competencia vamos a identificar los 3 saberes sobre los cuales estamos trabajando, ¿sí? Vamos a identificar los criterios de desempeño y por último las evidencias, ¿ya? El poder identificar esta unidad de competencia y realizar toda esta desagregación es el trabajo que corresponde a esta unidad 2 del módulo, ¿sí? Entonces ahora lo vamos a ver parte por parte para que ustedes tengan una idea más cabal y puedan cumplir con el trabajo solicitado. Ahora, si ustedes se fijan, por ejemplo, ¿qué es lo que conlleva toda esta desagregación de la unidad de competencia? Verán que al tener esta unidad tenemos ya varios elementos que hacen a mi diseño curricular, ¿sí? Tenemos el qué es lo que voy a trabajar. Al identificar los saberes voy a tener los conocimientos y los contenidos sobre los cuales voy a trabajar, y voy a tener elementos que me van a facilitar la evaluación desde mi proceso. Todo esto lo vamos a ir viendo paso a paso, ¿sí? Ahora, entonces, empezamos con lo que son los elementos de competencia. Los elementos de competencia son desempeños más concretos aún, siguen siendo competencias, pero más concretas. Se refieren a las actividades, tareas que integradas, si las voy uniendo una tras otra, me van a permitir el logro planteado en la unidad de competencia, ¿sí? Para su formulación se toma en cuenta el mismo procedimiento que para la unidad de competencia, con la diferencia de que se concretiza en una actividad específica. En su redacción ya no es necesario poner la condición de calidad, ¿sí? Porque vamos a identificar criterios de desempeño que nos dan aquello, ¿sí? Entonces, ejemplo, tengo una unidad de competencia que es de una carrera de enfermería, que es de la materia de gineco-obstetricia. Sí, ustedes ven, la unidad de competencia dice atender a la gestante en las diferentes etapas del embarazo, parto, puerperio para solucionar complicaciones relacionadas con el mismo, de acuerdo a las políticas y programas nacionales de salud dirigidas a la mujer, tomando en cuenta la realidad cultural de la familia y la comunidad, ¿sí? O sea, yo leo esta unidad de competencia y la veo bastante amplia. Como les digo, aquí los expertos son ustedes. Aquí las compañeras de enfermería indican que esta asignatura es anual.
entonces que el tiempo que tienen les va a alcanzar para desarrollar esta competencia en los estudiantes, ¿sí? Y como es una asignatura en enfermería, ellas en este caso se limitan a atender a la gestante, ¿sí? No tienen un procedimiento mucho más complejo, si se quiere, ¿sí? Esta unidad de competencia, como les digo, ustedes la definen tomando en cuenta la carrera en la que están, tomando en cuenta la información de la contextualización para ver los requerimientos que se hacen y tomando en cuenta el tiempo que tienen, ¿sí? Si ustedes la leen, van a ver que cuenta con los elementos metodológicos que necesitamos, ¿sí? Y además, fíjense que al interior de esta unidad de competencia vemos que también se está transversalizando temas genéricos, ¿sí? Como es el tema del respeto cultural, ¿sí? Tanto de la familia como de la comunidad. O sea, eso ustedes también pueden ver, ustedes son los que definen la unidad de competencia que se va a trabajar en su asignatura, ¿sí? Ustedes piensen con toda la información que tienen y con la experiencia que tienen, que cuál es el desempeño idóneo que deben desarrollar sus estudiantes. Una vez que tenemos esta unidad de competencia, empezamos a identificar los elementos de competencia, que como indicamos acá, son desempeños más concretos, son actividades que integradas nos van a ayudar a cumplir con la unidad de competencia, ¿sí? Entonces nosotros tendremos que decir, para lograr esta unidad de competencia de atender a la gestante, ¿cuáles son los pasos, cuáles son las actividades, cuáles son las acciones que se deben realizar? Y empezamos a definirlas, que son los elementos de competencia, ¿sí? Aquí están los elementos saltados. Les comento que esta unidad de competencia tiene 9 elementos de competencia, ¿sí? No hay una regla que indique que puede haber 2 o 9 o 15 elementos de competencia, ¿sí? Una vez más les indico, eso depende de lo que ustedes están proponiendo, de la unidad de competencia que se está proponiendo y del tiempo que tiene, ¿sí? Pero definitivamente una unidad de competencia con un solo elemento suena medio raro, ¿sí? Estaríamos trabajando sobre la misma unidad de competencia. Entonces, fíjense, cuando ustedes identifican un desempeño que es un poco más general, si se quiere, vamos a tener que poder identificar otro tipo de desempeños y acciones que nos ayuden a desarrollar el propuesto, ¿sí? Entonces, la cantidad de elementos de competencia dependen de su unidad de competencia, ¿ya? Y lo que tenemos que hacer entonces es pensar cuáles son las actividades, las acciones que vamos a desarrollar, que necesitamos desarrollar para cumplir con la unidad de competencia. Esos son los elementos. Competencias más concretas que integradas nos ayudan a definir la unidad de competencia, ¿sí? Como ya les dije, ustedes van a ir leyendo y en la plataforma tienen una carpeta de ejemplos de trabajos donde van a poder ver 3 ejemplos más que les van a ayudar a entender, si se quiere, este procedimiento, ¿sí? Lo que yo les recomiendo es que trabajen en función a la información que han solicitado. Una vez más, también les recomiendo que guarden todo el plan
todo el plan de su materia que tienen al momento, guarden esos contenidos mínimos con los cuales ustedes trabajan, al momento, sobre todo los que son docentes, y los que no son, nos olvidaremos un poco de la forma que nos han dado los contenidos en la universidad. Intentaremos hacer este trabajo de tener la información y empezar a definir la unidad de competencia en base a eso. Sí, van a ver que llegado el momento tal vez hagamos comparaciones y sea lo mismo, pero nos daremos la oportunidad de hacer ese ejercicio. ¿Sí? Otra recomendación, ustedes acá en los elementos ven que estamos justamente trabajando en función a desempeños, actividades. ¿Sí? No son títulos, no son títulos de contenidos. ¿Sí? No es aquí, en vez de analizar y comparar datos de morbimortalidad materna, no hay el título que dice datos de morbimortalidad. No son contenidos, son acciones, son actividades, son desempeños, son competencias. ¿Sí? Okay. Como nuestra intención es juntar, si se quiere, integrar los elementos de competencia y que éste nos ayude a desarrollar la unidad de competencia, en los elementos que ya son actividades más concretas, sí se aceptan verbos como analiza, ¿sí? Porque se dan cuenta, son actividades muy concretas que además se van a integrar a otras para definir la unidad de competencia. En los elementos sí podemos manejar verbos como analizar, como conocer. ¿Sí? Okay. Entonces, ya tenemos la unidad de competencia, tenemos los elementos desagregados. Vamos a pasar a definir los saberes. ¿Sí? Para cada uno de los elementos de competencia vamos a definir saberes del saber conocer, del hacer y del ser. ¿Sí? ¿Qué requiere formar o desarrollar el estudiante? Los saberes deben ser pertinentes al elemento de competencia. ¿Sí? Estos saberes que vamos a identificar se convierten en los contenidos necesarios para la formación. ¿Sí? Aquí recién es donde identificamos los contenidos. Aquí recién es cuando vamos a saber qué es lo que necesitamos conocer, hacer y qué actitud necesitamos tener y sobre lo cual debemos trabajar. Recién de los saberes es que vamos a tener los contenidos y verán que de identificarlas de esta manera nos van a mostrar contenidos mucho más pertinentes y además que vamos a evitar en lo posible con esta metodología el que varios docentes estemos dando el mismo contenido. ¿Sí? Entonces vamos a centrarnos en contenidos que son prioritarios para la formación. ¿Sí? Cuando definimos saberes, hablamos de los conocimientos, procedimientos, actitudes que se integran en el desempeño. ¿Sí? Entonces vamos a identificar o vamos a ver los 3 tipos de saberes. Y hemos visto que en realidad la competencia de la persona, que la desarrollamos cada uno de nosotros, está integrada por 3 dimensiones del saber. El saber conocer, que hace referencia a la apropiación y dominio de conocimientos. ¿Sí? Nos podemos hacer la pregunta de decir, ¿qué necesita conocer para desarrollar la competencia propuesta? ¿Sí? El saber conocer entonces hace referencia
a procesos cognitivos, a teorías. ¿Sí? La otra dimensión es el saber hacer, que hace referencia a la habilidad. Consiste en saber actuar con respecto a la realización de una actividad o resolución de un problema. Aquí la pregunta que nos hacemos es, ¿qué necesita hacer para desarrollar la competencia propuesta? ¿Sí? Aquí, ¿qué necesita conocer? Aquí, ¿qué necesita hacer? Y por último, tenemos el saber ser, ¿sí? Que consiste en el control emocional y actitudinal en la realización de una actividad. Tiene que ver con valores y actitudes en el marco de la competencia, del desempeño propuesto. ¿Sí? Aquí la pregunta que nos hacemos sería, ¿cuál es la actitud o cómo debe reaccionar el profesional al realizar X desempeño, al realizar X competencia? ¿Sí? Sin duda, el poder identificar, el saber hacer y el conocer no tiene mayor dificultad, ¿sí? Porque estamos habituados a aquello. En toda nuestra experiencia, ya sea como estudiantes y como docentes, siempre hemos hecho más énfasis en el saber conocer y en el saber hacer. ¿Ve? El reto que tenemos ahora es el poder identificar el saber ser. Pero el saber ser, el poder identificar esas actitudes, esos valores que tiene que tener el profesional el momento de desarrollar esa competencia que estamos proponiendo, ¿sí? A veces nosotros, bueno, en realidad todos los días, como les dije, realizamos desempeños de todo tipo, pero en lo que menos pensamos es en la actitud, ¿sí? Ahí la llevamos y vamos haciendo las cosas sin pensar que cada desempeño que realizamos tiene su actitud y que en realidad nosotros demostramos, nada más que no la pensamos, ¿sí? Nuestro reto en este caso es poder identificar y desarrollar en los estudiantes este saber ser, dar las herramientas para que el estudiante pueda desarrollar también el saber ser. No solo que tenga los grandes conocimientos, que tenga las grandes habilidades, sino que tenga una actitud coherente, una actitud adecuada en relación al desempeño que está realizando. ¿Sí? Se complica, ¿no? El poder identificar el saber ser. Y verán que más adelante tal vez también se complica un poco más en cómo hago, qué estrategias utilizo para desarrollar y para evaluar este saber ser. ¿Sí? Pero si hablamos de competencia, hablamos de las 3 dimensiones. ¿Sí? Si dejamos de lado alguna de ellas, pues no estaríamos hablando de competencias. Podemos hablar solo de capacidades, solo de habilidades, pero no de competencias. La competencia, no se olviden, es la integralidad. Y la integralidad del saber conocer, el hacer y ser. ¿Sí? Si ustedes tienen claro qué es una competencia, tienen clara cuál es la competencia que ustedes están proponiendo, pensando en esta integralidad, ya tienen hecho más del 50% de su trabajo, ¿sí? Porque después tendrán que pensar en estrategias, medios y demás en función a ese desempeño. Ya, veremos en el ejemplo. Hemos visto que tenemos nuestra unidad de competencia, tenemos los elementos. El identificar los saberes, criterios y evidencias lo debemos hacer para cada elemento, ¿sí? Aquí no lo voy a copiar todo el ejemplo. Ustedes pueden revisar los que tenemos en plataforma. Aquí vamos a trabajar en función a este elemento de competencia, el 6,
que dice que es: asiste y atiende el periodo expulsivo de acuerdo a los protocolos de salud en un marco de respeto, apoyo emocional, utilizando las técnicas del parto humanizado para la atención del mismo en las mejores condiciones en hospitales del área urbana y rural. ¿Sí? Ese es uno de los elementos que cuando se vayan integrando, se vayan desarrollando todos los propuestos, van a poder cumplir con la unidad de competencia propuesta. ¿Sí? Pues entonces ahora decimos, tenemos que identificar los saberes en relación a este elemento de competencia. ¿Sí? Y la tarea es esa: de cada uno de los elementos que ustedes definan, tienen que identificar cuál es el saber conocer, el saber hacer y el ser para este elemento de competencia. ¿Sí? Entonces, como veíamos en la diapositiva anterior, nos hacemos la pregunta: ¿qué necesitan conocer los estudiantes para desarrollar esta competencia? En este caso, el elemento de competencia. Entonces aquí los docentes proponen que para que puedan cumplir con este elemento necesitan tener conocimientos de normas y protocolos de salud, tipos de instrumental, necesitan conocer aspectos físicos y emocionales de la parturienta, necesitan conocer costumbres tradicionales de la región en relación al proceso de parto. ¿Sí? Porque son temas que se están tocando en el elemento de competencia. Fíjense que estos saberes son los saberes que los vamos a utilizar como contenidos para desarrollar este elemento de competencia. Por favor, no se confundan en que son saberes con los cuales tiene que llegar el estudiante. No son prerequisitos. Estos saberes son los contenidos que vamos a brindar en mi asignatura para desarrollar el elemento de competencia, integrar con los otros y desarrollar la unidad de competencia. ¿Sí? Ahora, mi recomendación: no se michen en la identificación de saberes. ¿Sí? No se olviden que estos saberes son los contenidos que van a utilizar. En la siguiente unidad vamos a ver que estos contenidos son los cuales los vamos a planificar. ¿Sí? Entonces acá es donde yo debo definir qué es lo que necesito para desarrollar cada elemento. ¿Sí? Que sea pertinente a este elemento. ¿Qué necesita conocer? ¿Qué necesitan saber hacer los estudiantes para desarrollar este elemento? Entonces necesitan manejar técnicas de parto, tienen que saber utilizar el instrumental necesario. ¿Sí? Esta es más de habilidad. ¿Ya? En relación al elemento. ¿Sí? ¿Qué necesitan conocer? ¿Qué necesitan hacer? Y por último, identificamos el saber ser. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuáles son los valores, las actitudes que deben tener los profesionales el momento de desarrollar esta competencia, este elemento de competencia? En este caso, sugieren que las personas sean cuidadosas con su higiene y con la higiene del instrumental, y que sepan respetar y tolerar los usos de costumbres. ¿Sí? Es en relación al desempeño que están realizando. ¿Sí? Como les digo, ustedes dense la tarea de cuál es la acción que están proponiendo y piensen cuál es la actitud que tiene que tener el profesional. ¿Sí? Este yo creo que es el plus que le pone el enfoque a todo el trabajo, el poder identificar, el saber ser, el desarrollarlo, el evaluarlo. ¿Sí? Pero identificarlo, como les digo, en relación al elemento, porque a veces es fácil decir cuando estamos hablando y decimos ¿cuál es el saber ser? Que sea puntual, que sea honesto, que sea responsable. Por supuesto, todas las personas
tenemos que tener esas actitudes y esos valores de responsabilidad, de puntualidad, de honestidad. ¿Sí? Pero eso suena muy genérico. Está bien, ¿sí? Todos vamos a ser puntuales, responsables, honestos. Pero también tratemos de identificar actitudes precisas en relación al elemento de competencia. ¿Sí? Que sean precisas a este elemento. ¿Sí? Porque así también en este marco es que lo vamos a poder evaluar. ¿Sí? ¿Sí? No necesariamente tiene que ver, fíjense, con los valores, creencias y demás que tenga de manera personal. ¿Sí? Eso es en mi ámbito personal. Aquí estamos identificando actitudes, valores, formas de reaccionar en relación a la competencia, al desempeño que estamos proponiendo. ¿Sí? Okay. Entonces, ya tenemos los saberes identificados y no se olviden que aquí trate de identificar los que realmente son necesarios. ¿Sí? Los que son necesarios, los que son pertinentes al elemento de competencia. ¿Ya? Y tratemos siempre de ir revisando la coherencia. Coherencia vertical y coherencia horizontal. Vertical en el sentido de que mi desempeño mayor tiene que ser la unidad de competencia. Los elementos tienen que ser desempeños más concretos. ¿Sí? Y los saberes tienen que ser saberes que me ayuden a desarrollar este elemento. ¿Sí? Cuidado, tengamos habilidades en el saber ser que sean mayores que la unidad de competencia. ¿Sí? O que un elemento sea mayor a la unidad de competencia. ¿Sí? Si tuviéramos esa dificultad, bueno, tenemos que realizar el ajuste necesario en nuestra definición de unidad de competencia. El tener esta unidad de competencia claramente definida y desagregada, como les digo, es clave. ¿Sí? Si decimos que trabajamos sobre competencia, tenemos que tener la competencia bien definida. ¿Sí? Ok. Entonces ya tenemos los elementos, tenemos los saberes, nos faltan los criterios y las evidencias. ¿Qué son los criterios de desempeño? ¿Sí? Son pautas, son parámetros, son indicadores que nos van a permitir evaluar el desempeño que hemos propuesto. ¿Sí? Son las especificaciones de calidad que debe tener el desempeño que hemos descrito en el elemento de competencia. Hacen referencia a la complejidad y calidad que se espera de un elemento de competencia. ¿Sí? El criterio de desempeño sí lo redactamos con un verbo en presente, ya que el estudiante nos va a demostrar en el aquí y ahora que lo hace y no es que lo podría hacer. ¿Sí? Responde a la pregunta de ¿cómo sé que la competencia está bien desarrollada? ¿O bajo qué parámetros puedo decir que está lograda? ¿Sí? Los criterios de desempeño van a ser claves para el proceso de evaluación. Entonces es muy importante el tenerlos claros y bien identificados. ¿Sí? Vamos a ver en el ejemplo los criterios de desempeño, pero junto a las evidencias. Entonces paso un poco a indicar primero qué entendemos por evidencia. ¿Sí? Las evidencias de desempeño son pruebas concretas, tangibles que dan cuenta del grado de formación o desarrollo de la competencia que hemos propuesto. ¿Ya? Por eso es importante que los criterios y las evidencias vayan de la mano. Los criterios y las evidencias es lo que vamos a utilizar en el proceso de evaluación. ¿Sí?
Cuando hablamos de evidencia, hablamos de pruebas concretas y tangibles. Aquí yo siempre les digo, piensen cuando hablamos en el ámbito policial y se dice, se va a ir a recoger las evidencias del hecho. Cuando son evidencias, tengo que tener algo palpable, ¿sí? No son acciones, no son supuestos, son cosas tangibles, ¿sí? Son recursos tangibles que me van a demostrar el desarrollo de esa competencia que se ha propuesto, ¿sí? Las evidencias las aportan los estudiantes, pero son valoradas en este caso por el docente. ¿En base a qué? En base a los criterios que hemos definido. ¿No ven? ¿Sí? Ok. Se pueden definir por cada elemento de competencia o podemos agrupar algunos elementos de competencia y pedir una sola evidencia. Ya, ahorita lo vamos a ver con el ejemplo. Precisar que las evidencias, estas muestras tangibles, estas pruebas concretas, pueden ser una evidencia de producto que detalla los resultados, los frutos tangibles del estudiante y la calidad y cantidad de que ello se requiere, ¿sí? Por ejemplo, una evidencia de producto puede ser un proyecto, ¿sí? La elaboración de un proyecto, ese es un producto. O qué sé yo, en arquitectura, una maqueta, ¿sí? Que esté la maqueta y aparte puedo pedir un informe del proceso de elaboración de esa maqueta. Pero siempre tendrán que ser pruebas tangibles, ¿sí? Entonces tenemos la de producto, tenemos la de desempeño, evidencias de desempeño, que detalla los procesos o actividades reales o simuladas que el estudiante puede llevar a cabo para demostrar el cumplimiento de los criterios, ¿sí? Las evidencias de desempeño sobre todo nos son útiles para ver el tema del saber ser y el hacer, ¿sí? Es clave también tener una evidencia de desempeño y como aquí se indica, podemos realizar actividades ya sea en un contexto real o hacer simuladas, donde realmente podamos ver cómo se desempeña el estudiante, si está desarrollando la competencia, en este caso la integralidad que hemos propuesto, ¿sí? Generalmente como evidencias de desempeño van a ser los diarios de campo, los registros de observaciones de una actividad simulada, qué sé yo, ¿no? Cosas así. El tema de los instrumentos de evaluación lo vamos a ver en el módulo 3. Y otro tipo de evidencia que tenemos es el de conocimiento, ¿sí? El de conocimiento que muestra el manejo teórico, ¿sí? de una competencia. En este caso, la evidencia de desempeño de conocimiento que más se utiliza son las respuestas a cuestionarios, pueden ser cuestionarios escritos, orales, ¿sí? Los famosos exámenes. Fíjense que en el tema de las competencias no están denegadas el uso de exámenes o cuestionarios, ¿sí? A veces pensamos que por el hecho de trabajar en competencias, no se deben volver a usar los exámenes, los cuestionarios y demás. No, los usamos de manera pertinente para poder demostrar el manejo teórico de una competencia, ¿sí? Para ver el respaldo teórico que tenga el estudiante de un proceso X que estamos planteando. Ahí son útiles.
¿sí? Pero toda evidencia que planteemos tiene que ser pertinente y coherente a la competencia que estamos proponiendo, ¿sí? Yo no puedo querer evaluar el elaborar una maqueta solamente a través de un cuestionario, ¿sí? No es lógico, ¿lo ve? Entonces yo tengo que identificar cuál evidencia es la más pertinente de acuerdo al elemento que estoy proponiendo. Podemos utilizar una o dos o más evidencias que queramos, ¿no? La decisión, como les dije, la toman ustedes en todo este proceso de rediseño. Entonces podemos trabajar una de producto y una de desempeño. Podemos trabajar una de desempeño apoyada por una de conocimiento. Podemos trabajar una de producto acompañada con una de conocimiento. Lo que sí, si estamos diciendo que trabajamos en base a competencias, no podría ir nunca solo una evidencia de conocimiento. ¿Sí? Nunca. ¿Por qué? Porque como su nombre indica, es solo de conocimiento. Y como ya sabemos, la competencia es la integralidad. Es el conocer, es el hacer y es el ser. Si quisiéramos solo centrarnos en el conocimiento, estaríamos dejando de lado dos dimensiones. Entonces no serían competencias, ¿sí? La de conocimiento siempre debe ir como apoyo a una de desempeño o a una de producto. Nunca sola. ¿Está bien? Okay. Entonces, en el ejemplo, hemos visto nuestro elemento, hemos visto nuestros saberes y aquí han propuesto estos dos criterios. ¿Sí? Ellos quieren ver que el estudiante maneja las normas de calidad y paquetes de materiales de atención al periodo expulsivo de acuerdo al protocolo de salud. ¿Sí? En el área de salud y en muchas otras áreas se cuenta ya con protocolos establecidos, ¿no? Que es buena forma de trabajar y ya tenemos en realidad trabajo avanzado en eso, ¿no? Entonces, para poder saber si está desarrollando adecuadamente este elemento de competencia, voy a utilizar el criterio de ver si maneja adecuadamente los protocolos de salud, ¿sí? Y otro criterio, además, es que si respeta las costumbres tradicionales de la región en relación al proceso de parto, dado que eso también lo está proponiendo en su elemento de competencia. ¿Sí? En base a esos dos criterios, va a evaluar y va a ver si este elemento de competencia se está desarrollando adecuadamente. ¿Sí? Y las evidencias que va a solicitar es que se haga un informe de la observación y además una lista de cotejo de la asistencia a un parto simulado. Entonces aquí lo que nos dan a entender los compañeros es que para la formación y evaluación de este elemento de competencia van a realizar una simulación de un parto, ¿sí? Harán un juego de roles seguro y van a tener que luego presentar un informe de la observación de todo el procedimiento que haya tenido el estudiante, ¿sí? Además, hacer una lista de cotejo en relación seguro al manejo de los protocolos, manejo del instrumental y demás, ¿sí? Pero entonces tenemos evidencias que sí van a ser tangibles, que son coherentes con los criterios que están pidiendo y coherentes con el elemento que están desarrollando. Ahora, para llegar a esto, se ha tenido que brindar estos saberes, ¿sí? Un saber conocer, un hacer, un ser, también pertinentes y coherentes, que permita al estudiante demostrar
que está desarrollando esa competencia. ¿Sí? Este es el ejercicio que tenemos que realizar de cada uno de los elementos de competencia que tenga nuestra unidad de competencia. ¿Sí? Y en realidad ese es el trabajo que se requiere para esta unidad 2. ¿Sí? Ustedes tienen el trabajo de la unidad 1, que es la contextualización, y seguido de a eso hacen la definición y desagregación de la unidad de competencia, siguiendo estos pasos: identificando la unidad de competencia, definiendo los elementos, los saberes para cada elemento, los criterios y evidencias. Sí, como mencionábamos en diapositivas de atrás, nosotros tenemos que tomar la decisión y decir qué momento es importante que yo quiera evaluar de todo este proceso. Entonces, pueden haber elementos de competencia los cuales no presenten criterios de desempeño ni evidencias, porque tal vez voy a unir 2 o 3 elementos de competencia que tienen bastante relación y los cuales puedo evaluar a través de los mismos criterios y con las mismas evidencias. Las decisiones las toman ustedes, no solamente porque sea menos trabajo junten elementos, sino porque realmente puede ser útil así. Ahora, si cada elemento requiere su criterio y su evidencia, la decisión es de ustedes. ¿Sí? Pero ustedes, mejores que nadie, conocen cuál es el desempeño y en qué momento es clave el poder parar y decir: voy a hacer una evaluación. Quiero ver cómo está desarrollando esta competencia. Entonces defino criterios y defino evidencias, que como les digo más adelante es lo que se va a usar en el proceso de evaluación. Todo lo que nosotros desagreguemos de mi unidad de competencia va a ser utilizada en la planificación. Por eso les digo, aquí tienen que tener en cuenta todo lo que van a plantear, tienen que pensar lo que realmente se requiere, lo que realmente se necesita, ¿sí? Y no se olviden que constantemente deben ir revisando la coherencia vertical y horizontal. ¿Sí? No se puede pedir en los criterios, o yo no pretendan medir, si se quiere, o evaluar cosas que no se hayan dado ni que no se hayan propuesto. ¿Sí? Por eso es importante esta coherencia también horizontal. ¿Está bien? Ese es el trabajo de la identificación y la desagregación de la unidad de competencia. Como les digo, la cantidad de elementos depende de su unidad de competencia, pero eso, la desagregación en saberes, criterios y evidencias, lo tenemos que hacer por cada uno de los elementos que nosotros hayamos propuesto. Ahora fíjense, ¿se acuerdan que esto lo vimos en la presentación de la unidad 1, nuestro proceso de rediseño? Entonces, como les decía, con el trabajo realizado en las unidades 1 y 2 de este módulo 2, ya tenemos definida nuestra competencia y recién podemos planificar el resto del diseño. ¿Sí? Hasta aquí tenemos esta primera parte, que es la definición de las competencias que vamos a lograr en lo que dure nuestra asignatura o nuestro módulo. Tenemos el para qué. En lo que resta del curso veremos los otros componentes de mi proceso de diseño. Pero si ustedes ya empiezan a pensar en lo que ya tienen desagregado de su unidad de competencia, vemos que hay cosas que ya hemos avanzado, como que ya vamos a tener definidos los contenidos y también ya vamos a tener definida parte de nuestra estrategia de evaluación. ¿Sí? Entonces solo nos faltará llenar con los otros componentes que nos faltan. ¿Sí? Pero entonces vamos avanzando. Ahora les toca a ustedes cumplir con su trabajo de definir la competencia que van a desarrollar
al interior de su asignatura. Como les dije, todo el material necesario lo tienen en plataforma, tienen una carpeta de ejemplos, tienen un formato de trabajo sobre el cual deben trabajar, tanto la unidad 1 como la unidad 2. No se olviden que van a presentar en un solo documento los dos trabajos, y también se les adjunta un listado de verbos de la taxonomía de Bloom para que sean referencia. No estamos trabajando sobre la taxonomía en sí, simplemente les damos ese listado para que ustedes puedan guiarse o buscar algún verbo que les sea útil. ¿Sí? Porque a veces así se nos cierra la cabeza y no podemos identificar verbos. Tal vez dándole una miradita a ese listado, ustedes puedan encontrar alguno que les sea útil. ¿Sí? Espero que haya sido clara la explicación. Si tienen cualquier duda o comentario, pueden hacerla a sus facilitadores. ¿Sí? Entonces, eso es todo. Muchas gracias. Hasta la próxima unidad.